¿Qué es el miedo a hablar en público? Esta es una de las preguntas que más me hacéis en mis talleres y además es una de las preguntas que más he detectado que me hacéis en redes sociales, así que vamos a analizar en este vídeo los dos tipos de miedo que he ido descubriendo, cómo superarlos y de este modo poder conectar muchísimo mejor con tu audiencia sin miedo. Así que preparaos un buen café porque arrancamos. A lo largo de estos años, donde he realizado muchas competiciones y además he estado formando tanto a participantes en competiciones como a empresarios, directivos y estudiantes de escuelas de negocios, he detectado un patrón que se repite. Son dos tipos de miedo, algo que podrás encontrar más en detalle en el libro que saldrá en octubre. Se trata de lo siguiente. Normalmente te dicen que el miedo a hablar en público viene por un montón de factores psicológicos, y la verdad que es cierto. Ahí encontramos personas que tienen traumas en el pasado y problemas psicológicos de diversa índole. Sin embargo, vamos a centrarnos en lo pragmático, en lo que representa el 90% de los casos que me he ido encontrando en estas formaciones y en estas conversaciones con personas a las que he entrenado. Se trata de dos tipos de miedo, así como lo oyes. Ni tres, ni cuatro, dos principales. Y son dos perfiles completamente diferentes, entre los cuales te vas a sentir identificado. Verás, el otro día me contactaba una persona, un empresario, y me comentaba que en una de las intervenciones que hizo cuando era pequeño, el profesor se rió de él. De algún modo le empezó a cuestionar sobre un tema concreto, se puso nervioso y desde entonces ya no quiso volver a hablar. Este tipo de miedo es muy concreto. Verás, esta persona me comentaba que era dentro de una de las clases más difíciles. No recuerdo si era historia o filosofía. El punto es que tenía que hacer una exposición sobre el tema. Y cuando salió a comunicar, esta persona no era muy experta en lo que iba a comentar. No se había preparado tan al detalle ese contenido. Por tanto, estaba nerviosa. El problema es cuando empieza a hablar y sus compañeros, los alumnos, notan que está temblando un poco, que tenía un folio en la mano que estaba temblando y se movía muchísimo. El profesor, cuando lo vio, sin embargo, dijo: «Oye, ¿por qué estás nervioso? Seguro que sabes del tema». Y le empezó a preguntar con mucha más profundidad. Esta persona no sabía todas las respuestas y estaba asustado. Y lo que hizo fue cometer más errores, se empezó a poner más nervioso y llegó a odiar la oratoria. Este es uno de los tipos de miedo, que es el miedo a no saber de lo que hablas. Cuando nosotros sabemos muy bien de lo que vamos a hablar y dominamos por completo ese tema en cuestión, cambia por completo la jugada, porque nuestro miedo no viene de no conocer el tema, de no habernos preparado lo suficiente sobre el tema en cuestión. Este tipo de miedo es muy frecuente, porque muchas veces salimos a comunicar y no conocemos sobre el tema. No tenemos ni idea, o conocemos muy poco, es decir, no somos los más expertos del salón, y eso nos provoca inseguridad. Por tanto, cada vez que salimos a comunicar, tenemos ese miedo a quedar en ridículo, a que alguien sepa más y nos haga una pregunta, es decir, a que nos dejen en evidencia, y eso nos genera muchísima intranquilidad y mucha inseguridad. Ese es uno de los tipos de miedo. Ese miedo a no estar preparados. Porque si dedicamos toda nuestra atención, en caso de detectar que tenemos esa pata floja, nosotros tenemos que dominar al máximo estos recursos. Y por el contrario, tenemos el miedo del tipo 2. El miedo donde, en lugar de ser ese miedo a la falta de preparación de un tema, es el miedo a la falta de preparación en el escenario. Verás, hay muchos oradores que son muy buenos comunicadores que cuando se ponen frente a una cámara se quedan en blanco y se ponen nerviosos, que empiezan a sudar y a pasarlo mal, porque no están acostumbrados a mirar a una lente fija todo el tiempo y pensar que ahí hay un público de cientos de miles de personas o incluso millones, quién sabe. Depende de cuántos vean este vídeo. El tema es el siguiente. También te puedes preparar. Como puedes ver, tanto en el tipo 1 como en el tipo 2, ese miedo surge por una falta de preparación de la persona. Ya no es, oye, simplemente tengo miedo a hablar en público, no, es dónde está el origen del miedo. ¿Tienes miedo porque no tienes muy claro de lo que vas a hablar y tienes dudas sobre si te van a cuestionar en tu presentación o si te van a juzgar sobre tu conocimiento? Ese es un tipo, y ya conoces la respuesta. Ya conoces cómo puedes solucionarlo, y es prepararte mucho más. Algo que, por ejemplo, doctores
en educación o doctores en periodismo, cuando presentan su tesis, ellos son los mayores expertos en su materia. Y cuando van a dar charlas sobre eso que han escrito, no tienen ese miedo, porque dominan a la perfección el tema en cuestión. Tienen miedo del tipo 2, ese miedo a no haber estado entrenando, a no haberse preparado en el escenario, a no haberse preparado a comunicar frente a audiencias, o incluso a no haberse preparado a comunicar frente a cámaras. Y como puedes ver tras esta intervención, verás que la única forma de solucionarlo es practicar también esa comunicación. Aprovechar cualquier ocasión que tengas para hablar en público o hablar a una cámara, con el fin de ir practicando tus habilidades comunicativas de modo que cuando te saquen a un escenario no tengas miedo. También te digo una cosa, los miedos siempre van a estar ahí. Esas inseguridades no desaparecen, pero se controlan. Y poco a poco se reducen. E incluso, en ciertas ocasiones, es tan poquita que parece que no existan. Y ahí tenemos que llegar. El objetivo es que detectes cuál de los dos miedos es el que te afecta a ti, para ponerle solución. Oye, si yo me pongo nervioso porque tengo miedo a que la gente me cuestione sobre el tema, prepárate más sobre el tema. Pero si conoces del tema y te pones nervioso, lo que tienes que hacer es dominar el escenario. Y ahí te puedo ayudar. Tienes un enlace en la descripción con distintos programas y si te apetece, me gustaría tenerte como alumno. Pero estos son los dos tipos de miedo. Seguro que si nos vamos a la parte psicológica hay mucho más, pero a nivel pragmático he ayudado a muchísimas personas trabajando estos dos tipos de miedo, que son los más prácticos y son los que tú puedes solucionar desde ya. Y este es el motivo por el cual tenemos miedo a hablar en público. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle a me gusta, suscribirte para no perderte nuevos vídeos y recuerda, estoy aquí para ayudarte. Soy Fernando Miralles y nos vemos en el próximo vídeo.